Saludos desde México también. Gerardo Valverde, gracias, querido. Desde Guapile, Limón. Dice que un lindo clima, la perla caribeña de nosotros allá en el, en el Caribe, nuestro país. Salud, México. Gracias. Muy bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a un espacio más y bienvenidas de la comunidad virtual de servidores. Aquí nuestro querido Domingo Gladys desde Payansandú, Uruguay. Saludos, siempre fieles a ustedes. Gracias. Una vez más, gracias por sacar el tiempo que realmente dicen los abuelitos, el tiempo es oro. Y realmente es así, ¿verdad? Es así porque hay tanto, se pasa tan rápido esto. Pero bueno, hoy estamos aquí anhelando poder tener un espacio como todos, un espacio en el que podamos aprender, en los que podamos exponernos, escuchar y esta es la contribución que aquí nosotros como Iglesia, Comunidad Cristiana Shalom, que estamos queriendo hacer durante todos estos meses ya. Así es que algo importantísimo que les quiero decir, si usted está por primera vez aquí, es decirle que son como 60 conferencias, están todas en un sitio web ahí gratis, o sea, no hay, al igual que este espacio es gratuito, usted puede ir cuantas veces quiera, las puede descargar, las puede usar, pues están ahí, son recursos del reino de Dios. Y realmente los que aquí hemos estado desde el día cero, creo que Pastor Domingo es testigo de esto, sabemos que realmente hemos escuchado y hemos tenido recursos que están ahí, ¿verdad? Que necesitamos volver a encontrar y a escuchar. Así es que todo eso está ahí. Pues bien, hermanos y hermanas, hoy teníamos para el día de mañana un expositor que nos iba a ayudar, pero tuvo serios problemas y definitivamente a última hora pues nos dijo que no podía. Luego tocamos otra puerta y tampoco podía. Entonces, la banca, lo que estaba en la banca, y esto es lo que hoy viene a compartir con ustedes. Entonces, porque realmente no quería perder el espacio que ya hemos tenido durante este tiempo. Entonces, me pareció, bueno, interesante poder hablar acerca de lo que hoy quisiera proponerles. Obviamente, como todo lo que planteamos en la comunidad virtual de servidores, estos son propuestas, son puntos de vista, acercamientos, abordajes. Algunas son, bueno, tienen la contundencia de una práctica específica en un contexto en particular, lo cual no significa que se convierta eso en un dogma o en una verdad transversal, sino que es trabajo de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, asimilar, reflexionar, contextualizar y al fin y al cabo, como siempre lo claro es, cada quien decide ingerir lo que considera que le puede ayudar. Así es que ese es nuestro fin. Y en esta tarde yo he preparado algo que quiero compartir con ustedes. Indudablemente, esta es una conversación que tarda muchas horas y hoy obviamente es un espacio corto, pero no obstante, creo que pudiéramos empezar en el buen inicio del diálogo. Y esto tiene que ver vamos a ver aquí, exactamente, esto tiene que ver con algo en lo que considero que debemos preguntarnos, como iglesia. Ahí un poco de nuestra orientación. Estos son encuentros virtuales, teológicos, inspiradores y confrontadores de caminantes para la misión de Dios en nuestros contextos, para la misión de Dios en nuestros contextos. Este es nuestro objetivo como comunidad virtual de servidor. Y hoy particularmente les quiero proponer que veamos este tema. Nuevas eclesialidades en épocas post-pandémicas. Indudablemente el término post-pandémico, pues obviamente no es tan real hoy porque todavía no ha pasado la pandemia, pero déjenme usarlo en el marco de lo que hoy está sucediendo. Y hablar de estas nuevas eclesialidades nos inspira a repensar, a articular, a observar, a analizar la vida de la iglesia
en cualquier contexto donde está ella y pensar de qué forma se puede hoy responder de manera relevante, de manera eficiente, de manera profética a nuestros contextos. Las multiformas maneras de hacer iglesia en todo contexto. Así es que hoy quiero conversar con ustedes acerca de nuevas eclesialidades post-pandémicas para la misión de la iglesia en todos los contextos. Al final, después de 35, 40 minutos, si ustedes todavía me dan la venia de estar ahí, vamos a abrir el espacio para que usted pueda formular sus preguntas y sus observaciones al respecto. En primer lugar, debemos aclarar algunas cositas. Cuando decimos nuevas eclesialidades, no podemos decir que son nuevas a partir de ahora. Todo lo contrario, tenemos que dar un poco de mérito a un elemento de historicidad, ¿verdad? Porque desde ya, por ejemplo, ahí lo cito, desde los años 70, cuando los padres de la misión integral empezaron a hablar acerca de la integralidad de la misión, hombres como el que acaba de írsenos, el doctor René Padilla, Samuel Escobar, Pedro Arana y todos estos generales de Dios empezaron a generar reflexión y a traer fermentos a la iglesia latinoamericana, obviamente partiendo de la reflexión teológica, que nos empezaron a tirar esos insumos con el ánimo de empezar a repensar y hacer una relectura del evangelio con la cual o a través de los cuales pudiéramos empezar a ver, a interpretar contextos, realidades eclesiásticas para ver de qué forma practicábamos el evangelio de manera integral. Otro actor, y le doy mérito a porque fui fundador de hace 22 años de la Red del Camino para la Misión Integral en América Latina, también fue otro actor definitivamente que ayudó a diseminar una vez más semillitas de mostaza, intentando crear la reflexión y la pregunta: ¿estamos respondiendo relevantemente como iglesias? ¿Estamos siendo la sal y la luz de las comunidades? Aquí faltó Nael y pido disculpas. También está la FTL, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que indudablemente ha hecho su enorme aporte a todo esto. Entonces, cuando hablamos de nuevas eclesialidades, no es que son nuevas a partir de lo que hoy hablamos, sino que tienen ese elemento de historicidad desde hace algún tiempo. Dios ha usado algunos actores como fermento para iniciar estos procesos de diálogo, procesos de investigación, de observancia, puntos de encuentro, momentos como estos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que en virtud de esta cercanía y estos encuentros podamos al final procesar y valorar cuánto de la eclesialidad que hoy estamos viviendo y practicando está respondiendo a nuestra realidad contextual. Algunas bases bíblicas que nos puedan estimular a ese cambio. Y antes de esto, una vez más, veamos hoy, el hoy de la iglesia, el hoy de la iglesia latinoamericana, el hoy de la iglesia donde usted se encuentra. Hoy en una época pandémica y que esperamos que sea post-pandémica, ¿cómo está respondiendo la iglesia a una realidad que no ha vivido? Una realidad en la cual la iglesia y los que estamos de alguna forma liderando analizando procesos dentro de la misma iglesia, si estamos leyendo, si estamos observando nuestra eclesialidad y si estamos siendo efectivos. Y creo firmemente que hay que hacer algunos cambios, y obviamente este pasaje a mí me gusta muchísimo. Parados en los caminos y pregunten en la senda antigua y caminen por ella. Este pasaje hay que revisarlo, hay que entrarle en una exégesis más profunda, pero hoy quisiera animarles a que veamos el pararnos este tiempo como una oportunidad realmente profética de poder pararnos y preguntar cuáles son las sendas antiguas. Y cabe resaltar que el uso del término antiguo no significa en absoluto volver a aquellas costumbres, volver a aquellas prácticas que ya no funcionan,
que efectivamente ya no son operantes, ya no son relevantes aquí. Creo que todo contrario, el volver a la senda antigua implica otras cosas. Y aquí está esta cita una vez más. Así ha dicho Jehová el Señor: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas y caminen y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestra alma. La humanidad misma camina como una sola hacia lo nuevo, lo masivo. ¿Y por qué necesariamente eso es lo mejor para hoy la vida del hombre y la mujer y de la mujer? Ahora bien, ¿cuál es ese buen camino? ¿Cuál es ese buen camino? En tiempos como estos tiempos nos invitan a pararnos, detenernos, dar otra mirada, observar hacia dónde nos dirigimos. Una vez más, estamos hablando de nuevas eclesialidades. Yo lo que quiero compartir en principio es: veamos estos aspectos bíblicos que nos animan a pensar que es necesaria una revisión, un cambio de dirección, un enfoque, un alto, observar, preguntar, detenernos, observar. Párense en los caminos y miren. Las sendas antiguas, decía antes, no necesariamente tienen que ver con el volver a modelos y formas ya obsoletas. Volver a lo simple, creo yo. Ese volver a lo antiguo, le planteo esto, puede ser volver a lo simple del evangelio. A veces me pregunto yo que, ¿por qué lo hacemos tan complejo? ¿Por qué lo hacemos tan complejo el evangelio, tan difícil de comprehender, verdad? Y creo que parecen y vuelvan a las sendas antiguas puede implicar volver a lo simple del evangelio, a lo central del evangelio, a coronar a Dios como el Señor de la iglesia, a volver a la Biblia entendida como una matriz de gestación, de procesos de transformación. Creo que ese volver a la senda antigua tiene que ver con estos 5 elementos y muchos más, Otra base, Romanos capítulo 2, recuerden, es: no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Y creo que este es un llamado de Dios que nos dice: no se conformen a lo que está pasando. Tienen que renovar, porque la manera en la que cambiamos nuestra forma de pensar, así cambiamos nuestra manera de actuar. Estas bases quizá nos puedan ayudar a estimular lo que ya está pasando en nosotros, esas ansias de poder cambiar y responder de manera profética, relevante a la vida de la iglesia. Ahora bien, después de facilitar rápidamente estas 2 bases bíblicas, ¿por qué eclesialidades y no una eclesialidad? Porque hoy ese formato único, absoluto, estático del hacer iglesia ha dejado de ser. Hoy no podemos hablar, y yo vengo de una escuela de muchos años en donde se defendía un solo formato de ser iglesia, y tenía que ser así. De hecho, la invitación que tuve yo en el seminario teológico, una vez que empecé a hacer preguntas un poco incómodas y picantes, fue: Roy, este es el formato de la iglesia. Esta es la expresión de la iglesia y hay que aceptarla tal y como está. Hoy, desde la luz de la experiencia, y como lo dije al inicio, es simplemente una propuesta, creo que ese formato único de entender a la iglesia bajo un solo formato, una sola estructura, ya no o ha dejado de funcionar. Vivimos en la era de la pluralidad eclesial y eclesialidades. Solamente aquí, que tenemos un grupito de unos, no sé, 20 o no sé cuántos hay ahorita, pero solamente aquí, estos 30 que habemos, tenemos diferentes orientaciones en muchas expresiones, tanto litúrgicas, teológicas, prácticas, y todo eso nos habla de esta pluralidad eclesial. Y cada una, a su vez, de las cosas que cada uno de ustedes practica en su metro cuadrado, eso es una eclesialidad. Esa es una forma en la que estamos haciendo iglesia. Dichosamente, esta diversidad y esta pluralidad enriquece la expresión del reino de Dios diverso, diferente, en el cual o sobre el cual solo Dios es Dios y todos los demás servidores
de ese reino que es tan, pero tan diferente uno a otro. Por eso planteo eclesialidades, entendiendo esta realidad de pluralidad. Ahora bien, les propongo algunas eclesialidades que considero que tienen que están hoy por ahí, que están por ahí. Y digo esto antes de entrar en detalles, digo que están por ahí porque algunas de las eclesialidades que o formas, maneras en las que hoy se está haciendo iglesia, hoy o se están haciendo valientemente, otras se están queriendo incorporar y se están considerando por sectores de grupos de conciliares, de iglesias. Yo participo en 5 grupos denominacionales que me han invitado a facilitar este tipo de eclesialidades como expresión. Las están considerando si efectivamente el hoy de la iglesia latinoamericana necesita incorporar algunas de estas. Otras están como merodeando, ¿verdad? Eso que están dando ahí vuelta, están intentando entrar. Y todos esos 3 escenarios, los que están practicando, los que las están considerando, las otras que las están acercando, es gracias a hombres y mujeres como ustedes, valientes, que están diciendo, hay que hacer algo. La iglesia tiene que responder de una manera diferente en esta época post-pandémica, postmoderna. La iglesia no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. ¿Ve? Y todo lo que voy a plantear, obviamente, tiene un contexto de la pandemia y otro un poquito más añejo. En primer lugar, creo que hoy tenemos una eclesialidad que la podemos definir como la desinstalación del culto en el templo. Se ha desinstalado esa actividad litúrgica centralizada, casi con un monopolio absoluto de las 4 paredes de un auditorio. Hoy se le ha quitado la relevancia, la centralidad. Ahora que nos están dejando volver, en algunos casos, por lo menos aquí en Costa Rica, a los templos, deberíamos de colocarlo en otras órdenes de prioridad y que no venga a ser el templo el centro, el epicentro del quehacer litúrgico, misional, servicial de la iglesia, sino que en diferente formato podamos ver lo que hoy pasó. Muchos de nosotros cerramos los templos. En mi caso, aquí en Chalón fuimos la primera iglesia en el país que decidió cerrar el templo hace ya mes de marzo del 2020. ¿Y qué pasó? En muchos lugares, y esto es de conciencia creo que de muchos de nosotros, en muchos lugares e iglesias que cerraron sus actividades y hasta el día de hoy están en serios problemas para volver a congregarse. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque hicieron del culto y del templo su única definición misional y eclesiástica. Dicho de otra forma, somos iglesia por el templo, por el culto y por la gente que se congrega. Si no tenemos ni lugar para congregarnos, la gente no llega, no tenemos liturgia, pues tampoco tenemos iglesia. Esta nueva eclesialidad nos habla de una iglesia que ha tenido orgánicamente, porque no lo habíamos planeado, con excepción de algunas iglesias que por mucho tiempo empezaron a transicionar en iglesias más orientadas a la casa. Pero en la gran mayoría de América Latina, el culto se convierte en la esencia central del ser la iglesia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Gente, los cultos empezaron a hacer en casas, en oficinas, en bodegas. Aquí en el barrio donde yo estoy, la comunidad donde estoy es rural. Se empezaron a hacer actividades litúrgicas en invernaderos, en lugares de empaque de fresa. Y vean el golpe que le da a esa forma única, a ese formato único de la iglesia que es definida por el culto. Ahora no. Ahora, en lugar de un culto semanal, ahora habían muchísimos otros.
El culto central de media semana o de fin de semana ya no era uno, ya eran 20, 30, 40 en una desinstalación de este formato de ser iglesia. Mi consejo es, ahora que nos están dejando volver, no hagamos una vez, no cometamos el error de volver a meter el ser y hacer la iglesia bajo la estructura de un templo. Esto ha castrado, ha esterilizado la operatividad espiritual, los dones, las habilidades. Muchas de las proyecciones misionales de la iglesia han sido limitadas porque hicimos del templo nuestro ser, nuestro epicentro de ser y hacer iglesia. Esta es una eclesialidad que se las propongo para que la consideren. En segundo lugar, está la descentralización del mensaje bíblico por una sola voz, la voz del pastor. En la imagen que ustedes observan a su derecha, creo que está a su derecha su pantalla, vean ustedes qué hermosa imagen de una iglesia. La iglesia de mi amigo entrañable de Cuba, el pastor Noel Martí, del pastor Fernando Betancourt y de otros, estos les decimos locos del camino, allá en Santa Clara, Camagüey, en Cuba. Vean ustedes el nivel de iglesia. Vean ustedes el templo debajo de un árbol llamado manguey. Vean ustedes. Y ahí está. No hay reunión cúltica porque lo sacaron. Ahora, ¿qué sucede? Ahora la instrucción bíblica, el manejo de la palabra, que en un momento dado ha sido prácticamente una exclusividad de unos o de otros, ya ahora no. El pastor no puede dividirse en 20 o 30 pequeñas iglesias, no puede cubrir todas las pequeñas reuniones caseras o en este caso en reuniones ecológicas como estas debajo de un árbol. ¿Y qué pasa? Y ahí es donde salen otras voces y aparecen otras voces interpretando el texto, facilitando las conversaciones, creando comunidades dialogales que conversan, que hablan acerca de un pasaje en cuestión. Algo que lamentablemente no pasa en todas las iglesias, porque en la mayoría de iglesias lo que tenemos, gente linda, es un monólogo que habla 40 o una hora, termina y la gente se va. En este tipo de dinámicas, la palabra es expresada posiblemente por alguien que no tiene los atestados que tiene alguien, el pastor u otro con sus títulos. Ahora no, ahora ha sido el ejercicio de una mujer que, con todo respeto, esto golpea ciertas estructuras, de una mujer divorciada, viuda, madre soltera, de un hombre que es campesino, cortador de caña o labora en una fábrica, qué sé yo. Ahora la palabra de Dios ha sido expuesta en contextos como estos. Hoy no somos, dichosamente hoy, esta eclesialidad nos dice que hoy no somos las únicas voces que se levantan para la instrucción bíblica, sino que el texto bíblico está siendo tocado, leído, interpretado, socializado por más de uno, por muchísimas personas que no tenían esta vocación en otro lugar, en otro momento antes de la pandemia. Entonces, qué bueno que esto pasó. Qué bueno que pasó. Qué bueno que en algún sentido nos quitan. El término que voy a usar es un poco peyorativo, pero déjenme usarlo. Nos quitan ese monopolio a nosotros de ser los que cantan, de ser los que dicen, los que hablan la palabra. Ciertamente, ¿cuál es el rol nuestro? Sigue siendo el mismo, facilitar espacios de reflexión, sí, pero entendiendo que ya no somos la única voz. La pandemia nos dio ese golpe y hizo que otras voces se levantaran en el camino. Nuevas formas y expresiones misionales de servicio
deben ser revisadas desde las motivaciones, los por qué, para qué, cuáles son los objetivos. Déjeme interiorizar en el tema. Algo de lo que ha caracterizado a muchas iglesias, entre esas Shalom y muchas de las que están aquí, es nuestra labor misional, nuestro servicio comunitario, nuestras obras. Le ponen diferentes nombres. Algunos les dicen acción social. Para mí no es acción social, es el evangelio. Pero bueno, no vamos a hablar, no vamos a entrar en términos, en orden de términos lingüísticos. Pero independientemente es lo que hacemos por la gente. Ahora bien, mire esto. Hoy lo que está sucediendo es que esta eclesialidad que tiene que ver con servir a la gente, acompañar a la gente en necesidad, está exigiendo una revisión de motivaciones. A ver, ¿qué te motiva a ayudar a los pobres? ¿Qué hay detrás de las intenciones o de las prácticas misionales y de servicio que estamos haciendo? Otra valoración que se está hablando, y esto fue mucho antes de la pandemia, es ¿qué significa el vulnerable, el desvalido, el que menos tiene para nosotros? ¿Cómo lo leemos? ¿Como un objeto de caridad o como un igual conmigo, como otro par conmigo? ¿Cómo lo valoramos? La experiencia nos dice que en muchos espacios el sufriente, el pobre, es cosificado. Es cosificado. Es una cosa a la que voy a servir. ¿Para qué? En muchos casos, por motivaciones narcisistas. Narcisistas. Esa imagen me gusta muchísimo. Si la ven ahí, ahí está, mire usted. Damos y, a ver, hay que tener cuidado. Yo personalmente estoy revisando con mi equipo pastoral muchas de las cosas que nosotros hacemos y qué es lo que nos motiva, qué es lo que hay en el fondo, qué perseguimos, el nombre de quién queremos exaltar, quién va a estar detrás, quién va a estar ahí. Estas eclesialidades pospandémicas nos están invitando a tener la eclesialidad de los 4 que llevan el paralítico a encontrarse con Jesús. Y ya se lo explico. Esta nueva eclesialidad nos invita a ser como los 4. Y le hago una pregunta, todos ustedes saben, Marcos capítulo 2. Le pregunto, ¿cómo se llamaban los 4? ¿Cómo se llamaban? ¿Se llamaba Domingo, Gonzalo, Ernesto, Roy? ¿Cómo se llamaban? No dice la Biblia cómo se llaman. ¿Han notado el ejemplo? Llevaron al paralítico, hicieron toda aquella labor tan titánica al punto que Jesús dice, por la fe de ustedes, a lo salvo y lo sano. Lo sano y lo salvo. Por la fe de ellos. ¿Y quiénes son estos 4? No aparecen registros en la Biblia. Estoy seguro que si esos 4 estuvieran hoy, posiblemente nos sacamos una foto para el Face, ¿verdad? Con la víctima aquí, con el beneficiario que va a oír, soy yo. A ver, esta práctica, estas prácticas misionales nos invitan a reflexionar que el poder de la sal no radica en la cantidad, sino en la justa medida. Ahora, si le ponemos muchísima sal a cualquier vaso o alguna taza, es incomible. La sal es repugnante. En cambio, si la sal es diluida, es invisible, no se ve, pero se siente. Creo que esta eclesialidad de hoy nos está invitando a ser tan invisibles que lo único que se pueda ver son las marcas del reino de Dios y del señorío de Cristo en todo cuanto somos y en todo cuanto hacemos. Y partiendo de esa realidad, debemos de pensar, ¿qué me motiva a hacerlo? ¿Qué persigo? ¿A quién quiero exaltar? ¿Cómo valoro al pobre? ¿Cómo valoro al desvalido? Ahora que le damos de comer a los que tienen COVID, ¿cómo los vemos? ¿Cómo nos sienten ellos? Estas son preguntas que deberíamos de gastar muchas horas procesándolas. Mi invitación es a reflexionar en que esta puede ser una eclesialidad pospandémica que nos invita a ser tan invisibles como la sal. Yo tuve una experiencia que yo vengo de un contexto
un contexto pues muy tradicional, muy cerrado, en donde, a ver, la relación de católicos y cristianos evangélicos es antagónica, ¿verdad? Eso es para que tengan una idea, yo vengo de un contexto en donde si usted se encontraba usted un católico al frente, había que cruzar la cerca, porque no se puede. De ahí vengo yo, claro, vengo yo. Ahora bien, empezando nuestra vida misional aquí en esta comunidad, eso era lo que se vivía y era hostil hasta que, hasta que descubrimos en este peregrinaje que un punto de conexión son las expresiones misionales, es encontrar un punto de servicio en común para hacer algo en común por el beneficio de la iglesia. Y recuerdo que hicimos un trabajo en el cementerio, sembramos unos árboles y empezó a crearse una sinergia muy interesante entre la Iglesia Católica y nosotros como comunidad cristiana Shalom. Esto fue la primera semilla que nos ayudó a entender algunas cosas que las hemos añejado y quizá la palabra perfeccionado no sería, pero han crecido en nuestra reflexión y esta tiene que ver con esta eclesialidad. Yo creo que este tiempo pospandémico nos invita a desarrollar una eclesialidad de encuentros de y con otras espiritualidades. Lo cual significa que nosotros, y lo digo con mucho respeto, no somos dueños de la verdad absoluta. Nosotros no somos los dueños de la verdad absoluta. No somos, no somos dueños de la gracia, como el fariseo, ¿verdad? Que le dijo eso, ay Jesús, si tú supieras quién está ahí, ¿verdad? No te dejarías. ¿A quién nos dio a nosotros? ¿Quién nos dijo a nosotros que podíamos, que teníamos ese derecho? Como no somos dueños de la verdad absoluta acerca de Dios, Dios en su inmensidad, creo firmemente que Dios en su soberanía ha plasmado partículas de su esencia, de su persona, de su carácter, de quien es en otras realidades. Y nuestro trabajo es exponernos valientemente a la conversación, al diálogo, a la expresión de otros y otras, y al final puede que seamos edificados y tengamos una imagen de Dios más humana, más real, más plena. Esto que hoy está pasando nos invita a los encuentros con otras espiritualidades. No tenemos las verdades absolutas de la fe, de Dios, y en la otredad, o sea, en el otro y en la otra, también se refleja Dios, también se refleja Dios. Eh, Hay muchísimas historias en América Latina acerca de nuestros hermanos de los pueblos originarios, que algunos pues obviamente a veces satanizan por sus prácticas, pero hay que sentarse con ciertos hermanos y hermanas de pueblos originarios a que nos narren las historias de su Dios, del gran espíritu, y cómo encarnan de una forma tan plena, tan abundante en mucho de nuestra cristología, solo que ellos no saben interpretarlo así, ni nosotros sabemos interpretarla como ellos, pero hay puntos de conexión, que hay puntos de conexión. Yo le invito respetuosamente a que analice bien esta eclesialidad y dése la oportunidad de exponerse a otras prácticas, a otras formas. Quien sabe y tiene convicción de lo que cree y es para él un fundamento de fe radical, no teme exponerse a otros, sino que con una actitud humilde, abierta a la escucha, va a aprender cómo es su espiritualidad. Cierro esta propuesta de eclesialidad de este aspecto hablando de los hermanos de la calle.
Nosotros atendemos por muchos años a gente en condición de calle. Para algunos son indigentes, ¿verdad? Son indigentes, otros gente en condición de calle. Para mí son mis hermanos y mis hermanas de la calle. Hay que sentarse. Para mí fue radicalmente transformador sentarme a hablar con un hermano de la calle y preguntarle acerca de su fe en Dios. ¿Qué crees de Dios? A ver, ¿cómo orar el Padre Nuestro? ¿Cómo ora el Padre Nuestro, un indigente? Padre Nuestro, el pan mío, dámelo hoy. ¿Dónde? En el bote de la basura, pero dámelo hoy. Y este hermano de la calle me dice, yo oro y le pido a Dios que me regale el pan del día en un bote de basura. Yo pido eso. Cantan, cantan y celebran, oran. Y usted dice, pero esos tipos son, no sé, son drogadictos y lo otro. ¿Quién puede juzgar esa espiritualidad cuando nosotros en nuestro seno también tenemos una que otra basurilla debajo de la alfombra de nuestra vida? Expongámonos a otros encuentros, veamos otras realidades espirituales, escuchemos abiertamente, escuchemos y les garantizo que nos vamos a sorprender de las caras de Dios, de los fragmentos de Dios que vamos a ver en otros y en otras, porque Dios es más grande que nuestras concepciones, que nuestras propias teologías, es mucho más grande que eso. Y está trabajando en muchos lugares, dice Hebreos en su capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de todos los tiempos, de muchas formas y de muchas maneras. Esta otra que les comparto y obviamente con profundo respeto, creo que hoy las denominaciones, hay que hacer un ejercicio. Yo vengo de ahí, así es que no estoy jamás, pero hay que hacer un ejercicio. Una eclesialidad que hoy nos invita a participar es a revisar las denominaciones cada vez, y esto es un estudio serio, cada vez pierden más influencia y control. Y creo yo que no es la desaparición de ellas, entiéndanme bien, pero sí esta eclesialidad de hoy, este tiempo de hoy, nos invitan a revisar. Y si no tenemos la capacidad de transicionar algunas prácticas, y voy a sugerir algunas, van a ir perdiendo campos de influencia. Le planteo una. Hemos caminado con 780 familias de pastores en el país de Costa Rica, dándoles alimento a pastores que han estado con hambre. Y uno de los reclamos es, nos sentimos abandonados. Yo vengo de una denominación tradicional y esto no es catarsis, vieras que no, esto es simplemente una experiencia de vida. Mi papá sufrió un paro cardíaco en una iglesia, una denominación, y al día de hoy han pasado 20 años y nunca hubo una llamada de teléfono. A ver, tenemos como denominación la responsabilidad de preguntarnos, ¿estamos ejerciendo nuestro trabajo denominacional de manera más humanizada? ¿Entendemos que lo que tenemos es un colegiado de hombres, de pastores que lloran, que les da miedo, de pastoras que sufren, de familias que tienen situaciones? Aquí hay que preguntarse algo, ¿Cómo nos miran los pastores, la gente que está en nuestras estructuras denominacionales? ¿Cómo nos leen? ¿Cómo nos perciben? Porque eso nos daría un buen ejercicio para replantear una eclesialidad denominacional que honre a Dios, que honre la palabra de Dios, que contribuya al desarrollo integral de todos los actores pastorales. Yo considero que las denominaciones deben replantearse, ser un poco más humanas, que existan más acercamientos pastorales. Vean, los pastores lloramos. ¿Hay algún pastor aquí que puede decir, sí, yo lloro, me asusto? ¿Verdad que nos da miedo? A veces nos da miedo, estamos heridos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tenido que parar
en una tarima, yo le digo tarima, altar, púlpito, como quiera, sangrando, saber que aquel que habló mal de mí está ahí sentado con temores, que el presupuesto, que no hay plata, que cómo alimento a mis hijos, que no tengo plan de retiro, que no sé qué hacer. A ver, ¿quién está pastoreando nuestros pastores? Cuando lamentablemente las estructuras denominacionales son muy lejanas a veces de esta realidad pastoral. Yo invito a la reflexión y que contemplemos esta posible eclesialidad. Estoy trabajando con dos grandes aquí en este país y estamos hablando de esto con ellos. Están revisando los acercamientos pastorales. La otra gran pregunta que yo hago frente a esta realidad es, hay que dignificar la labor del pastor y de la pastora. Hay que dignificarla. Yo uso, y creo que aquí en esta comunidad virtual me han escuchado, yo creo que estamos en el mismo equipo nosotros. Pongámoslo en el ardor futbolero. Estamos en el mismo equipo. Estamos vestidos con la sangre de Cristo que nos une, su espíritu. Estamos jugando contra el mismo equipo, ¿verdad? Contra el reino de las tinieblas. Ahora bien, ¿sabe qué es la diferencia? Que en el equipo nosotros tenemos, algunos de nosotros tenemos zapatillas o tacos de jugar fútbol de marca Nike, de marca Adidas. Y tenemos otros jugando con nosotros contra el mismo enemigo con pies descalzos. Y me parece a mí que eso no es justo. Y creo, por eso es que he venido hablando durante años. Hagamos comunidades de iglesias hermanas, busquemos sinergia, hagamos cosas en común que dignifiquen, que tengan acercamientos con pastorales, con los pastores y sus familias, que dignifiquemos la labor del pastor independientemente de donde esté o del tamaño de su congregación. Y este es un punto a considerar. La iglesia no es una ganadería para valorarla en función de las cabezas. La iglesia es grande por su efectividad y por la presencia del Espíritu en ella y por lo que hace, por lo que es en una comunidad y no en virtud de los números. Y creo que este planteamiento de horizontalidad también nos invita a pensar que solamente hay un Señor, que solamente hay un Señor, porque lamentablemente también se han levantado caudillos. Reflexionemos en esta. Y la última, dentro de 23 que tenía, es esta. Esta es la, con esta cierro. Creo que una de las eclesialidades que nos está invitando esta era posmoderna y pospandémica es la capacidad, y suena así feo, la capacidad de callarnos y de escuchar. He formulado una frase. Creo que la iglesia que va a lograr perseverar en este siglo XXI y en esta era posmoderna es la iglesia que tenga la mayor capacidad de silenciar su voz, de tener la capacidad de acercarse más a escuchar más. Creo que la iglesia por muchos años ha sido experta en responder las preguntas que ella misma ha fabricado, preguntas que ella misma fabrica. Pero hoy estamos frente a otras preguntas, hermanos y hermanas, pastores y pastor. Hoy estamos frente a otras preguntas. Preguntas que, con todo respeto, no toda la iglesia está pudiendo responder. Entonces, frente a la falta de contenido de respuesta, marchamos, condenamos, discriminamos porque no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿qué decir frente a todo el espectro social, filosófico, ideológico y hasta teológico de la comunidad LGTBI y demás? ¿Qué hablar acerca del feminismo y del feminicidio? ¿Qué hablar de esto? De los sistemas patriarcales de gobiernos. ¿Qué hablar del aborto? ¿Qué hablar del medio ambiente? ¿Qué hablar de política y religión? Yo lo traigo a la mesa en esta propuesta de una eclesialidad que escucha, que guarda silencio y escucha, no defendiendo, estoy proponiendo. ¿Está escuchando la iglesia esto? ¿O está la iglesia solamente escuchando lo que quiere escuchar? Hemos abordado los temas. ¿Saben qué hay que hemos descubierto en este camino? Que como no tenemos toda la verdad, esto es una invitación a escuchar otras voces, escucharlas
Y ¿sabe qué es lo mejor? Que escuchar otras voces me sensibiliza, me acerca a una historia que yo no conocía. Y posiblemente esa historia termina cambiando mi propia historia. Muy parecido a lo que le pasó a Pedro con Cornelio. Pedro iba todo arrogantote porque él era el que llevaba el mover, él era el ungido, el israelí judío, porque el gentil aquel era un gentil pagano. Si ustedes saben todo lo que pasó, el sueño que Dios le dio y al final, ¿qué sucedió? Sorpresa, Cornelio. Al que tú considerabas que era un inmundo, resulta que el espíritu ya estaba ahí, ya él estaba trabajando ahí. Tuvo que haber un acercamiento. Pedro al final no fue el que cambió a Cornelio. Cornelio cambió a Pedro en su percepción de espiritualidad y de ministerio. Mi pregunta es, ¿estamos escuchando gente? ¿Estamos deteniendo? ¿Estamos parando? Estamos diciendo a la gente, vamos a salir a escuchar a estas comunidades de gente. Vamos a escuchar qué sufren, qué lloran las mujeres de nuestro continente, qué lloran las mujeres de nuestras iglesias, qué lloran las mujeres que sufren este patriarcado, qué sufren las mujeres que no tienen la libertad de servir, que sufren las comunidades que están en orden discriminatorio. ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios tocante a esta realidad? ¿Cuál es el mensaje? Estas y otras, gente querida, estas y otras eclesialidades están ahí a flor de piel y tenemos que repensarlas, El tiempo se ha ido, pero es solamente un insumo de reflexión. Me quedaron algunas otras, pero pensemos si como iglesia latinoamericana estamos leyendo nuestros contextos y estamos teniendo la capacidad de responder. Ahora bien, la iglesia sí tiene la capacidad de responder. La iglesia sí tiene y cuenta, porque personalmente creo que la iglesia y el evangelio y esto lo articula Harold Segura de una forma magistral, la iglesia, el evangelio es las respuestas puntuales a las necesidades pertinentes de la sociedad. La iglesia, en cualquier lugar donde usted esté, tiene en sí misma, en su esencia, tiene todo para responder de manera relevante en el nombre de Jesús, trayendo el señorío de Cristo, donde quiera que esté. Pero hoy la iglesia tiene que hacerse las preguntas, pararse en el camino, preguntar cuál es la senda antigua, caminar, observar, ver, plantearse, hacerse preguntas incómodas que muchas veces no nos gusta a los pastores, a las iglesias, preguntarnos, hacernos preguntas incómodas, escuchar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra manera de actuar. ¿Para qué? Para que al final podamos ser verdaderos agentes del reino de Dios, que encarnen el reino de Dios en los contextos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora me toca que hacer aquí sombrero de ahora me pongo el otro. Habiendo escuchado a este loco decir todas estas barbaridades, si hay alguna pregunta o comentario, vamos a abrir la oportunidad. Aquí está el pastor Ricardo Corzo de Venezuela. Todos los que quieran participar en preguntas deben levantar la manita, por favor, para yo poderlos ver. La manita que está aquí en el tablero suyo del Zoom, ahí está la manita. Pastor Ricardo Corzo, adelante. Saludos, Pastor Roy. Wow, su presentación nos dejó, para usar el mismo lenguaje que usted utiliza, con muchos insumos, y creo que el tiempo no nos va a dar esta noche por la siguiente hora, 2 horas, para reaccionar y para responder a tantas cosas que usted presentó. Creo que como dice en inglés, to be continued. Esto es una conversación para continuar y te sugiero que se continúe porque no creo que haya el tiempo hoy para abordar la gran variedad de temas. Yo solo voy a comentar 3 cosas puntuales. Uno, cuando uno lee la historia y estudia la historia de la iglesia en estos 2000 años, se da cuenta que los movimientos dentro del cristianismo han sido cíclicos, reformas, etc.
al referirse al contexto latinoamericano, un continente que todavía tiene el 40% de la población de católicos del mundo, está en América Latina. Sin embargo, 20% de la población latinoamericana profesa ser protestante, evangélico, y dentro de ese 20%, la gran mayoría son pentecostales o neopentecostales. Y hay una gran diversidad, y yo creo que mucho de lo que tú presentaste en tus comentarios refleja esa gran diversidad que hay en América Latina. Y aún dentro de cada país, hablando en el contexto mío venezolano, hay distintas diversidades dentro de los pentecostalismos, neopentecostalismo, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener cuidado y creo que hiciste mención al gran reto que tiene el denominacionalismo clásico, bien sea el de las denominaciones históricas como luterana, presbiteriana, anglicana, o las denominaciones pentecostales clásicas, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Cuadrangular, como la llames, y los nuevos neopentecostalismos que han surgido. Yo creo que el denominacionalismo es una consecuencia de la reforma que no fue intencional por parte de Lutero, pero que se dio. Tiene su lugar y creo que las denominaciones tienen que renovarse y tienen que abrirse, pero la gran preocupación que yo tengo es que a veces la gran proliferación de las iglesias independientes, sean pentecostales o sean neopentecostales, terminan los pastores, los caudillos, sin tener autoridad que quien controle, y vienen los grandes abusos. Aquí en Venezuela ocurre muy seguido. Ciertamente las denominaciones a veces se cierran y no se abren al diálogo, y es un aspecto. No quiero tomar más tiempo, sé que otros quisieran reaccionar y comentar, pero solamente quería poner ese ingrediente allí, que para mí tenemos que esforzarnos por tratar de abrir espacios de diálogos entre las distintas denominaciones y encuentros y fortalecerlas, en lugar de que se debiliten, porque la gran proliferación de iglesias, no todas, pero ocurre muy seguido, independientes, evangélicas, que no tienen ningún tipo de control, crea más abuso y más mal testimonio sin autoridades denominacionales que puedan supervisar. Solamente ese comentario. Gracias, querido, gracias. Pues indudablemente creo que intenté dejarlo claro y lo ratifico ahora una vez más. No abogamos por el exterminio denominacional, jamás, pero sí creo que todos estamos invitados a la observancia, a la reflexión y ver cuánto de lo que hacemos refleja el señorío y el reino de Dios. Por acá nos dice el pastor Gonzalo Retana, dice, con respecto punto 2 sobre la descentralización del mensaje, aporto 2 puntos. La necesidad de revisar nuestras hermenéuticas para intentar por lo menos alejarnos de la esclavitud de las interpretaciones coloniales que se han vuelto tan populares. Bien. Y para Pablo lo importante es el mensaje y no el mensajero. Muy bueno, Gonzalito. Muchísimas gracias. Pastor querido, ¿qué se me hizo? Tomás Morales, no está por ahí, se me fue. Sofía Jiménez, adelante. Buenas tardes, Pastor Roy. Soy Cristian Jiménez. Es que saludos, Cris. Con esto de la virtualidad, este es el dispositivo que usa mi hija para conectarse a clases virtuales. Entonces ya por default entra con el nombre de mi hija, pero soy Cristian. Pastor, nada más una preguntita muy rápida. Yo creo que con lo que usted me conoce, usted sabe que a mí me gusta ser muy práctico. Algunos consejos, Pastor, que nos pueda dar usted para hacer esa transición, para cambiar el modelo. Nosotros hemos estado trabajando en esto, usted sabe nuestra historia un poco, pero ¿qué consejos prácticos, qué pasos podemos dar para cambiar este modelo de iglesia, propiamente lo que es el templo, de estar metidos en el templo, a cambiar este modelo que se está requiriendo ahora en estos días del que usted habla? ¿Por dónde podemos empezar a dar esos pasos para sacar la iglesia? Claro. Esa es una muy buena pregunta. Yo en primer lugar adoptaría un respeto por la historicidad de la iglesia, sin que se vea que ahora es necesario cambiar porque la iglesia no ha hecho nada y no.
Creo que tenemos que respetar la historia y dar honra, dignificar el aporte de todos los pastores anteriores y de la gente que vino que estuvo en atrás. Pero sí creo que una de las formas es, Cristian, abrir grupos de diálogo para plantear preguntas puntuales, tales como las que hoy pudimos compartir u otras. ¿Está respondiendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con las madres, con los padres, con el tema X o Y? Crear un diálogo. Otra cosa que creo es que el discurso desde el púlpito, la tarima, tiene que cambiar medularmente y tiene que empezar a crear, a generar en la congregación también ese tipo de cuestionamientos y de preguntas. La otra cosa, y en las consultorías que doy a iglesias, también sugiero que el diálogo, el mensaje del púlpito, ¿no? La administración de la palabra, pero también hay que exponer a nuestra gente que salgan de sus áreas de confort y se expongan ante la realidad contextual del lugar donde somos iglesia. Para sorpresa, facilitamos una consultoría en una iglesia 45 años y vergonzosamente equipo pastoral y muchos de los líderes no conocían el barrio, no sabían dónde estaban, no sabían. Eso es bueno. Y la otra cosa, pues dentro de muchos que pudiera dar es, hay que invitar y exponer a nuestra gente a otras espiritualidades, a otras eclesialidades. Y decir, vayamos a Fraijanes a tomar café al restaurante del abuelo, allá a Fraijanes, o vayamos a otro lado a ver qué están haciendo. Entonces, interesante. Preguntas, la pregunta, el diálogo, preguntas puntuales, preguntas incómodas, el tema del púlpito, la disertación, la enseñanza, tiene que integrar estas cosas porque nos van a ayudar a exponer a la gente a la realidad contextual y preguntarles, a ver, ¿cómo respondemos nosotros frente a la pobreza? ¿Cómo respondemos frente a esto? ¿Cómo respondemos? Muchas veces lo que van a decir es no tenemos argumento, no sabemos cómo. Y la otra cosa es exponernos a otras prácticas para que nos den insumos y podamos, pues no plagiar. Yo no creo en iglesias que plagian, yo creo en iglesias que complementan la autenticidad que ya tienen localmente. Estas y otras cosas, Chris, gracias. Winston, por favor. Gracias. Buenas tardes, saludos Roy, a todos. Saludos, queridos, saludos. Yo escuchándote en esta tarde, interesante la exposición, comparto totalmente lo que dices, el acercamiento a otros rostros nos puede llevar a nosotros a enriquecer aún más el trabajo que uno puede estar desarrollando. Yo creo que lo que expusiste hoy va muy enfocado a una propuesta que pones en la mesa, en la cual convocas muy amablemente a líderes, a pastores, a laicos, todos aquellos que quieran integrar. Porque yo comprendo lo que dice Ricardo y sé que las organizaciones existen históricamente hablando, pero es como ahorita los fenómenos políticos, ¿verdad? Que salen y uno dice, bueno, ¿y cómo estos candidatos que ganan no estaban en los números y están? Bueno, muchas veces la gente se asfixia, se cansa de ver el mismo ciclo, históricamente hablando, y los cambios no se dan, las estructuras se mantienen igual y los resultados ahí todavía detenidos. En el caso del caminar cristiano, minimizando aún más el terreno donde otros movimientos están emergiendo de una manera. Eso tiene que tener una lectura y hay que buscarla en un lugar y ponerse a alinearnos, no buscar una manera competitiva, porque si vamos a caer en el mismo plan colonizante como en los modelos pasados que llegaban y prácticamente lo que de una manera de forma nosotros tenemos es ese modelo colonizante que se vivieron en las misiones pasadas. Entonces yo creo que inclusive lo ha entendido, y hago un paréntesis, la Iglesia Católica del Vaticano ha entendido el acercamiento que está haciendo y un movimiento que está por debajo muy fuerte, conectando con distintas comunidades eclesiásticas a nivel global, y hablando histórica, hablando de pentecostales, o sea, grandes líderes para buscar la unidad en función de qué pueden hacer, dando resultados a los nuevos paradigmas que estamos viviendo ahora, claro, como comunidades eclesiales. Yo diría que en esta propuesta tuya, Roy, me parece interesante, sin desestimar lo que más el resto del equipo que está acá, el equipo de hermanos,
es ponernos en una mesa, ¿verdad? También y decir, bueno, ¿de dónde venimos? Hablando a nivel organizacional, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos ahorita? Y hacia dónde queremos ir. Entonces, haciendo un inventario, haciendo un análisis y teniendo un diagnóstico, poder decir, caminar. Yo creo, y es mi opinión, creo que las estructuras organizacionales van en vías de decadencia. Lo que debe existir ahora son las comunidades locales, fortaleza de comunidades locales que se entrelazan en redes para generar un motor de movimiento a favor de aquellos que son totalmente vulnerados por los sistemas del mundo. Esa es mi humilde opinión, Roy. Muchísimas gracias. Yo hago un par de comentarios, reacciono. Una pregunta que tenemos que plantearnos es, y está plasmado en mi documento de las eclesialidades, es la participación de la niñez y la juventud en nuestros esquemas de iglesia. Si no le damos lugar a estos actores, nos vamos a convertir, gente, miren estas canas ya, en un centro paleontológico en cuestión de 10, 15 años, nada más. Una iglesia que es un monumento y no un movimiento. Una iglesia que habla de glorias pasadas porque en el presente perdió vitalidad. Y esa vitalidad es un valor agregado que la juventud y la niñez nos están dando. Y el segundo comentario es, a ver, aquí no hay un sistema que esté mal o bien, porque también podemos desestimar, que no lo estoy haciendo, las estructuras denominacionales, pero ¿qué pasa? Al final nos hacemos comunidades de redes y todo, y al final terminan siendo estructuras igual, con diferente funcionamiento. Aquí el asunto es preguntarnos si lo que estamos haciendo tiene que ver con el reino de Dios o tiene otros intereses paralelos. Mi querido Tomasito, desde México, querido, adelante. Sí, muchas gracias, Roy. Estaba reflexionando en todo lo que expusiste, me encantó, me llena mucho el corazón. Y estaba pensando en el texto de Marcos 6, el verso 30, dice, y entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El problema de nuestras iglesias es que nos quedamos en la última parte, solamente en la enseñanza, y lo digo entrecomillado. Yo bendigo a Dios porque en este espacio que un villano como tú abrió en algún momento maravilloso, bendigo a Dios, porque aquí conocí el testimonio de Mauricio Villalobos, Chepe Cebaña, conocí el testimonio de Mariliana Morales de la Fundación Rahab, conocí a los amigos del tren y conocí a Roy Soto de la comunidad cristiana Shalom. Y eso es testimonio. Eso es testimonio. Todo lo que habían hecho y lo que habían hablado. A mí me parece fundamental que trabajemos en la primera parte que hicieron los discípulos cuando Jesús los envió, ahí antes de alimentar a los 5,000. Todo lo que habían hecho. Que no nos quedemos atrapados con el texto que dice que no sepa tu mano izquierda tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque caemos en una trampa, ¿no? A veces decimos, no, es que yo no te puedo decir qué estoy haciendo porque no es vanagloria. Y a mí me parece que si Jesucristo o si el que escribió los evangelios no hubiese escrito todo lo que Jesucristo hizo, pues nos quedaríamos en la nada. Así es que yo bendigo tu vida, bendigo la vida de todos los que han participado en este espacio y seguir trabajando y seguir luchando y seguir esforzándonos para que este evangelio se haga una realidad en las iglesias en las que nos hemos encerrado en una cápsula protegiéndonos del mundo y eso se tiene que romper esa cápsula. Felicidades. Gracias, querido. Gracias, un abrazo para ti. Gracias por tus palabras y el reconocimiento a otros caminantes que nos han inspirado de una forma tan maravillosa. Mira, hablando de metodologías de transformación para hacer iglesia, ahí está Jesús, usted lo planteó bien. Es el ser y el hacer integrado en una simbiosis de práctica. Me expongo al discurso, escucho el discurso y lo pongo en práctica. Esa simbiosis maravillosa que al fin y al cabo estaba ahí. Esto es lo que tenemos que hacer. Ponerle piecitos y manos a nuestro discurso. Esto es algo que tenemos que hacer y acompañarnos todos y todas. Y termino con Mariana Moon, por favor.
Adelante. Yo pensé que iba a ser una catarata de opiniones. Hermano, me volaste la cabeza. O sea, Gonzalo, gracias. Gracias por la invitación, amigo. Desde Argentina, Neuquén, Patagonia, Argentina. Hermano Roy, yo no te conozco, pero Dios permitió que mi amigo Gonzalo me invitara para sumarte a mi lista de oración. Hermano, sos la voz que Dios levantó en este tiempo para que realmente entendamos el corazón de Dios. Así que no te canses, no te canses, no te calles lo que Dios está poniendo en tu vida. Hermano, la iglesia necesita entender el corazón de Dios. Escucharte a vos fue decir, Señor, gracias, porque Dios te capacitó, Dios te preparó. Lo que estás diciendo es lo que la iglesia necesita escuchar, Roy. Yo no te conocía, Gonzalo, gracias por esto, hermano. Escucharte, es decir, wow, Dios está moviéndose, es como que mi corazón explota, hermano. Dios está moviendo las aguas y es tanta la desesperación en el corazón de Dios que nos pongamos las alpargatas y salgamos del templo, que acá hay diferentes naciones, diferentes denominaciones y Dios está diciendo, ven hijitos, esto es amor, esto es amor. Y yo no tengo idea si te voy a volver a escuchar. No tengo idea si Dios me va a dar el privilegio de servir junto a alguno de los que están acá, pero interpreto muy humildemente que entré a este Zoom para unirme en oración de que Dios te bendiga y allane el camino para que la iglesia global escuche lo que Dios puso en tu corazón. Y muy humildemente pido que a cada uno de los que estamos hoy acá escuchando esto, seamos multiplicadores, hermanos. Este varón está siendo la voz de Dios en estos tiempos. La iglesia necesita vencer lo denominacional para que el reino baje aquí, para que su gloria sea lo que realmente sea exaltado, para que nosotros seamos anónimos, para que seamos invisibles y que el que sea exaltado sea Él. Roy, yo desde Argentina te bendigo. Muy humildemente, hermano, extiendo la capa a tus pies y te suplico, como hermana en la milicia, que no te calles, que no va a ser un camino fácil, que muchos van a escuchar pero no van a acudir. Pero hay muchos, Roy, que aún no conocen a Dios. Y por ellos tenés que levantar la voz. Hay muchas naciones que aún no conocen a Cristo Jesús. Y Dios no te llamó solo para cambiar la estructura de la iglesia. Dios te llamó para que la iglesia se dé cuenta de lo que aún no son alcanzados, tienen que ser alcanzados. Roy, Dios no te llamó únicamente para cambiar el corazón de la iglesia. Tu vida, tu ministerio y tu equipo es puerta para que muchos vayan a las naciones. No te canses, hermano, no te canses. Desde Argentina vas a tener clamor para que tu espíritu sea renovado día a día. Hermano, qué ganas de abrazarte, por favor, qué difícil es el Zoom. Gracias, gracias, gracias. Inmensamente, Gonzalo, amigo, te quiero. Gracias por la invitación. Yo lo único que quiero decir es que por ahí, resumiendo, y no hablo más, es cuando Roy estaba hablando, vino a mi cabeza, haya nosotros este mismo sentir. Y es como muy eclesial, ¿no? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a morir? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar de ser? Hermanos,
mi vida, mis huesos van a estar en África. Dios impactó mi vida con África y el momento más espiritual, el momento más lleno del Espíritu Santo que yo tuve en África es cuando una mujer me enseñó a ponerme la capulana, que es la ropa que usa la mujer africana. El momento más lleno de la gloria de Dios que yo tuve es cuando yo tuve que decir, no sé, ¿me podés enseñar? Hermanos, necesitamos que tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús. Él mismo en todo, Él mismo. Roy, anoto tu nombre y formar parte de nuestra oración. Gracias. Hermano, gracias. Y Gonzalo, amigo. Gonzalo, gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Y perdón por lo pasional. Gracias. No, pues muchas gracias. No podemos, nadie que tenga un encuentro con la cruz de Cristo en la magnificencia de su humillación y haya hecho de la cruz de Cristo su escenario de servicio, no puede hacer nada más que servir a la gente en necesidad y estar ahí expuesto al servicio, Señor. Llegamos al final de nuestra reunión de hoy. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Como les dije al inicio, las personas que habíamos invitado, la primera canceló, la segunda canceló. Y bueno, entonces de la Barra de Sol trajimos al expositor hoy y gracias por haber escuchado. De verdad les agradezco a todos y todas por la oportunidad. Sigamos siendo la sal y la luz que nuestras comunidades necesitan. Y recordemos que la misión de la iglesia se cumple en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así es que se les quiere mucho aquí desde Comunidad Cristiana Shalom. Gracias. Esta conferencia va a estar editada y la subimos a los grupos de WhatsApp y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, gente linda. Gracias. Gracias, Chalito, por su aporte. Gracias.